Hola a todos, bienvenidos a la píldora de estudio en materia de igualdad. En este caso vamos a trabajar la ayuda social de pago único para mujeres víctimas de violencia de género. Seguramente para cualquier oposición que esté estudiando relacionada con materia de igualdad o violencia de género, pues os podrán preguntar por la ayuda de pago único para mujeres víctimas de violencia de género. Para estudiarla tenemos que irnos en primer lugar a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, concretamente a su artículo 27, y posteriormente esta ayuda de pago único será desarrollada reglamentariamente, concretamente mediante Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre. Pasamos a estudiar en este caso ese artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 y quiero destacar que en primer lugar este artículo cita cuáles son los dos requisitos que esa mujer víctima de violencia de género tiene que reunir para poder percibir esa ayuda social de pago único. ¿Cuáles son esos dos requisitos? En primer lugar, carecer de rentas superiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional. Ojo, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Aquí atendemos, por favor, a el 75%, no os vayan a confundir con cualquier otro porcentaje, y con aquello de excluida. Es fácil que nos intenten engañar colocando ahí incluida, ¿sí? Y además, el segundo requisito es que la víctima tenga especiales dificultades para obtener un empleo y que por estas circunstancias pues no va a participar en los conocidos programas como de inserción profesional. Si esa víctima reúne ambos requisitos, pues va a recibir una ayuda social de pago único equivalente a 6 meses de subsidio por desempleo. Quiero que tengamos en cuenta que aquí, cuando hablamos de la dotación económica de esta ayuda social de pago único, se hace referencia a un número determinado de meses equivalente a subsidio por desempleo, ¿vale? Bien, si en una determinada pregunta no nos citan más características que lo que acabamos de ver en ese primer apartado del artículo 27, es decir, víctima que reúne esos dos requisitos, pues la dotación económica va a ser la equivalente, como se muestra en esta tabla, a 6 meses de subsidio por desempleo. ¿Qué ocurre ahora? Y esto quiero que tengamos cuidado. Quiero que cuando nos estén preguntando, que nos fijemos en los datos que esa pregunta a mí me está aportando sobre la víctima de violencia de género. Cuando esa víctima tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, hablamos que esa dotación económica es la equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo. Pasamos a estudiar otra posibilidad distinta, otra situación distinta. Es que una víctima, una mujer víctima de violencia de género, tiene un familiar a cargo. Y ahora después vamos a profundizar un poquito más en esto en cuanto a el tema de las responsabilidades familiares, hasta qué grado se tiene en cuenta. Pues si una víctima de violencia de género tiene un familiar a cargo, la dotación económica en este caso no es ni 6 ni 12 meses, es el equivalente a 18 meses de subsidio por desempleo. Y en último caso, aquella situación en que la víctima tiene a su cargo un familiar, ¿vale? Tiene responsabilidades familiares y bien la propia víctima o el familiar tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, en este caso hablamos de la dotación más alta económica, ¿vale? En este caso, el equivalente a 24 meses de subsidio por desempleo. Por tanto, aconsejo que ante cualquier pregunta tengamos en mente los 6, 12, 18 o 24 meses y que nos fijemos bien en cuáles son las características de la víctima de violencia de género que me están dando para poder dar una respuesta u otra. Os pido por favor que si tenéis cualquier duda, si no queda claro, por favor que a través de los comentarios me lo consultéis, ¿sí? Y si profundizamos un poquito en ese Real Decreto 1452/2005 de 2 de diciembre, que regula en este caso concretamente esta ayuda social de pago único, pues solamente quiero pues, comentar unos detalles que en algún caso ya hemos visto anteriormente. En cuanto a las responsabilidades familiares, cuando hemos hablado de esos 18 o 24 meses, en este caso va a corresponder, se va a entender familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, inclusive, ¿vale? Con el que conviva, familiar con el que conviva.
El importe de la ayuda, recordamos, ¿vale? También se repite esto lógicamente en este Real Decreto. 6, 12, 18, 24 meses de subsidio por desempleo, dependiendo de las características de las que estemos hablando de la mujer víctima de violencia de género. Y ahora sí, la tramitación y el pago de esta ayuda social de pago único, quiero que tengamos en cuenta igualmente que se lleva a cabo en un pago único. De ahí la denominación que tiene, ayuda social de pago único. ¿Entendido? ¿Entendido ese artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, así como esas características del Real Decreto que la regula? Pues nos podemos poner a prueba con una pregunta oficial de examen y como esta pregunta podemos formular todas las que queramos, siempre pues incito al alumnado a que nos pongamos en el papel de la persona que está elaborando nuestro examen, pues para saber en qué nos intentan engañar y ahí vamos a ganar puntos a la hora de enfrentarnos a cualquier pregunta. Fijaros, cuando las víctimas de violencia de género carecieren de rentas superiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias, van a recibir una ayuda de pago único de... Y fijaros que aquí, ¿vale? En la propia pregunta no nos dicen más que esos 2 requisitos que hemos visto en el artículo 27, en ese primer apartado. No nos hablan de si tiene cargas familiares, si tiene reconocida una discapacidad o no. Por tanto, salvo que en las distintas respuestas se pronuncien sobre ello, si no nos dicen nada, nos vamos al equivalente a ¿qué? A 6 meses de subsidio por desempleo. ¿Entendido? Creo que es una materia fácil, pero que siempre esos 6, 12, 18, 24 nos confunden, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado un poquito más claro y bueno, cualquier duda que tengáis, como siempre, a vuestra disposición. Un placer y nos vemos en la siguiente píldora. Chao.